Buenos días, amada iglesia. Abramos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 15, y acompáñenme con una oración. Padre nuestro, en este día queremos pedirte, Señor, que tu palabra toque nuestros corazones y que también nos ayudes a aplicarla a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y ayúdanos a ser una iglesia responsable, una iglesia que ame a tu palabra y que defienda el Evangelio. Gracias por traer pasajes como estos que nos enseñan a apreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Bendice a cada uno de los que vaya a escuchar este mensaje en Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy, hermanos, yo le he titulado La iglesia sostiene y defiende la verdad. Y es en base a una frase similar que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15, cuando le decía a su discípulo: nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Entonces es en ese sentido, sostenemos, amamos, bendecimos, somos bendecidos por la palabra, pero también la debemos de defender, el evangelio puro. Y hay dos divisiones generales en este sermón. Vamos a ver el ataque doctrinal al evangelio y también vamos a ver su defensa. Lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 15, ya vamos a la mitad del libro de los Hechos, y de ahora en adelante empezaremos a ver más acerca de la iglesia entre los gentiles, y poco a poco, y más bien desde aquí, se pasará mucho más desapercibido la iglesia en Jerusalén. El apóstol Pedro es la última vez que se va a mencionar en este capítulo de los Hechos, y ahora todo se va a enfocar al ministerio del apóstol Pablo. Pero veamos de qué se trata este mensaje de hoy. Dice el versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este es el ataque doctrinal al evangelio. Lo que Pablo en una ocasión les menciona y les nombra a este grupo como judaizantes, son aquellos que vienen desde la iglesia de Jerusalén hasta Antioquía. Antioquía de Siria, esa iglesia que se levanta entre los gentiles y mandan de misioneros a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Entonces ellos empiezan a presentar dificultades, y eso es algo que sucede a lo largo de toda la historia del cristianismo, hermanos. A lo largo de toda la historia de la iglesia, el mensaje de salvación siempre ha recibido y seguirá recibiendo ataques. Por eso es necesario que tú y yo aprendamos a entender bien el evangelio y sobre todo a ser sabios, y también tener celo por defender la palabra de Dios, así como lo hicieron la iglesia en estos días. El problema se presenta aquí y se cree que es unas fechas muy muy cercanas a lo que Pablo escribe en el libro de los Gálatas, porque también ese es el problema que ahí plantea. Dice en el capítulo 1, 6, 9: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, esto es, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y ahí mismo se incluía el apóstol Pablo. Ni siquiera se vayan a dudarlo si yo mismo los quiero desviar. Ustedes deben de considerar maldito a cualquiera que diluya, que agregue, que quite al evangelio las verdades que traen a la salvación. Se presenta este ataque, y si lo podemos notar, es un ataque interno, porque son mismos creyentes de una iglesia poniendo en duda la fe de otros creyentes de la iglesia de los gentiles. Entonces es una táctica que Satanás usa, hermanos,
a lo largo de la historia y desde aquí mismo se ve que nos debemos de cuidar. Él es muy astuto para introducir enseñanzas o falsas doctrinas que conviertan al evangelio puro en otro evangelio. Y como dice Pablo, no es que no exista otro, porque solamente a través del mensaje de salvación que estableció Jesús es en el cual nosotros debemos de fundar nuestra fe y perseverar ahí. Se presenta este problema. ¿Y cuál es la reacción de Pablo y Bernabé? Lo vemos aquí en el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, la iglesia decide, los líderes deben de tomar cartas por el asunto. Y eso mismo es una enseñanza hoy día. Los líderes, los creyentes más maduros, el pastor, siempre debemos de dedicar tiempo, energía, esfuerzos en defender la palabra de Dios ante cualquier ataque, incluyendo de hermanos que provengan de otras congregaciones o incluso de la misma congregación, misma denominación, misma fe. Debemos de estar prestos para cuidar a la sana doctrina. Y aquí es la primera vez que se registra que hacen un concilio. Un concilio pues es esa reunión específica para tratar con esta situación que se presenta con la iglesia. Está creciendo esta iglesia joven de los gentiles en Antioquía y los mandan. En el versículo 3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, durante todo ese transitar, Antioquía no estaba muy cerca de Jerusalén. Recordemos que ya se están alejando de Judea. Y en esas congregaciones de creyentes, Pablo y Bernabé están compartiendo todo lo que Dios hizo en su primer viaje misionero. Todas esas maravillas la están compartiendo a los creyentes y la reacción natural que esperaríamos de un creyente genuino es regocijarse en la gracia de Dios. Y es lo que están haciendo aquí en el versículo 3. Causaba gran gozo a todos los hermanos la obra del evangelio entre los gentiles. Pero sin embargo, no fue así en algunos. Y yo creo que un celo vivo de algunos creyentes judíos hicieron que pusieran cierto obstáculo a la obra, a la fe, a la madurez de ciertos creyentes gentiles. Al parecer ellos, se me hace extraño, interesante más bien, cómo es que este versículo 3 se pone aquí de pronto en la narrativa, como si quisiera tal vez hacer ese contraste. Aquellos que no se regocijan en la obra del Espíritu Santo, en la salvación del pecador, entonces probablemente que se pueden prestar a ser instrumentos de tropiezo para que ellos mismos maduren. Dice el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces, más específico el problema. Gloria a Dios, hermanos, que los fariseos, los de esta secta, los más difíciles de convertirse al evangelio, aquellos que crucificaron a Cristo Jesús, ahora han respondido al evangelio. No se nos menciona si eran posibles creyentes o no, se nos está diciendo, ellos eran fariseos convertidos. Pero sin embargo pasa lo siguiente, hermanos. Nuestro viejo hombre debe de dejar muchas cosas, actitudes, pero también un pensamiento que por años les arrastró a los fariseos
y les desviaba de la verdad, aún tenían que despojarse por completo de eso, como vemos pasajes que nos hacen recomendaciones el apóstol Pablo: despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo. Por ejemplo, Romanos 12, donde dice que renovemos nuestro entendimiento. Es porque es un proceso continuo para entender siempre que la salvación es por fe y no por obras. Solamente para que vayamos a un pasaje que muestra esta realidad, es en Efesios capítulo 4, 22. El apóstol Pablo dice a esta iglesia lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Se está dirigiendo a creyentes, pero dice: tú todavía piensas en ocasiones de acuerdo a tu naturaleza antigua. No podemos ser perfectos de la noche a la mañana en todas las áreas de nuestra mente, sino que dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces es un proceso continuo que nos puede llevar a lo largo de toda la vida. Y eso ocurre. Somos débiles, hermanos. A veces se nos explica el evangelio, pero para que esta fe crezca y sea sólida, entonces necesitamos continuamente ir sacando ideas preconcebidas de nuestro pasado y llenarnos de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer en este día. Si a nosotros se nos presenta un ataque doctrinal como congregación, ¿qué vamos a hacer? Responder como lo hicieron estos creyentes. Ahora veamos este segundo punto, la defensa del evangelio. Fíjense lo que dice el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y aquí se presenta la primera argumentación a favor del evangelio. En Efesios capítulo 2 se nos dice que, Efesios 2:20 se nos dice que el evangelio, lo que tú y yo creemos, el fundamento es Cristo, pero también los apóstoles. Y la defensa, como se debería de esperar, es de los apóstoles, a lo cual inicia el apóstol Pedro, quizá de los más indicados a ponerse a favor de que la salvación es por fe. Fue él. Él lo entendía, a pesar de que también su trasfondo judío le fue difícil entender esta situación. Pero él hace referencia a lo que ocurrió hace años atrás, tal vez 9, 10 años, cuando él tiene la visita a la casa de Cornelio. Quiero que vayamos ahí y veamos en el capítulo 10, para refrescarnos un poco mejor la memoria, el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y además agrega en el versículo 43 al 44, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Si lo recuerdas, el apóstol Pedro entra a la casa de Cornelio, a pesar de que trae muchas luchas de entrar a esa casa de los gentiles, y lo habíamos visto en esa ocasión pasada que lo predicamos, pero Cornelio le dice: yo tuve una visión donde Dios dijo: va a venir un varón que nos va a explicar la salvación. Pedro ya estaba explicando todo el evangelio de Cristo Jesús, desde su vida, su muerte, su resurrección, pero
en el punto cuando llega al versículo 43 que dice, los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, el Espíritu Santo interrumpe su discurso y ahí es cuando desciende. Por eso lo vemos así en el 44. Mientras aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ese discurso. Y Pablo tiene que recordarles eso. Dice, yo mismo fui a quien Dios por primera ocasión se nos reveló que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, no solamente nosotros los judíos. Y no es por medio de la manera que nosotros pensábamos en el pasado que teníamos que obtener la salvación, como lo seguían creyendo y luchando con esas ideas del pasado, estos de la secta de los fariseos que se hicieron creyentes. Pero ante eso, él continúa y yo quiero ahondar un poquito aquí, hermanos, porque si vemos en el versículo 7 dice, después de mucha discusión, ¿qué quiere decir? Que todos estaban participando. Los fariseos decían, no, por esta razón se tienen que circuncidar y es sagrado lo que Moisés nos dio, y de repente otro apóstol, otro líder, daba su opinión. Y cuando llega el punto de Pedro, yo sí me imagino, hermanos, que él tuvo que haber citado escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, o de las enseñanzas de Jesús, pues, para considerar algo y aclarar todo este tema que nos compete, de que al Evangelio no se le debe agregar ni quitar nada. En este caso no se debe agregar obras, porque eso lo hacen muchas sectas, muchas religiones. A veces pueden tener incluso la misma Biblia en nosotros, pero a la obra de Cristo Jesús te piden que agregues algo más. Entonces eso ya no es el Evangelio. Para eso te invito a que vayamos a Jeremías capítulo 31, porque Pablo es parte de su argumento que les está diciendo. Nuestros padres nunca pudieron obtener la salvación. Nosotros nunca pudimos cumplir la ley de Moisés, y eso que éramos judíos. Desde el pueblo de Israel tenemos tantas historias donde se nos dice que la ley es la que, de eso se trataba el pacto de Dios, y mucho menos les podemos exigir a los gentiles que cumplan eso. Ni nosotros pudimos hacerlo, ni nuestros padres. Y regresando a Jeremías 31, dice el versículo 32, hablando Dios acerca de aquella ocasión cuando ve que no cumplieron las ordenanzas, el pacto que les dio con Moisés, dice, he aquí que vienen días, 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ellos no pudieron cumplir mis ordenanzas. Ese pacto fue necesario que quedara obsoleto y yo establecí un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque es bien claro que a través de las obras, a través de la ley, no podemos ser salvos. Eso lo tenía que recalcar muy bien Pedro en ese concilio. Y seguramente él estaba impregnado de las enseñanzas de Cristo Jesús. El Espíritu Santo estaba haciendo que él entendiera por fin, después de su resurrección, todo aquello de los cuales él les había enseñado. Por ejemplo, parábolas, encuentros que tenían con él, para ir a una que se me hace que es muy concisa en explicar esto de que la salvación es por fe y no es por obra. En el capítulo 18 de Lucas, él les dijo lo siguiente. Dice el 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. No sé si Pedro les haber traído este pasaje a la mente, pero yo en su lugar sí lo hubiera hecho, porque si estoy discutiendo con fariseos, tengo que citarle las palabras de mi maestro. Les tenía que recordar lo siguiente. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, fijan, Jesús pone este personaje, dice, el fariseo piensa que por sus actos de bondad, sus obras, por ser disciplinado en llevar la ley de Moisés de manera rigurosa, tiene más favor para conmigo de obtenerle mi gracia y darle la salvación. Para nada. Muestra el otro personaje, dice en el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este publicano para nada confía en las obras, decía, yo no tengo absolutamente ninguna obra, no soy digno de la salvación, pero sé propicio, ten misericordia de mí. Él tenía esa concepción de que por fe, humillado, y si está en ti extender tu misericordia, sé propicio a mí. Recordemos, era una imagen que ellos entendían, los fariseos. El propiciatorio era la parte arriba de el arca del pacto, en el cual los querubines, ahí se les rociaba la sangre, y cuando venía la gloria de Dios y encontraba esa sangre, pasaba por alto los pecados. Jesús quería demostrar esto a través de esa parábola. El tener fe en la sangre de un sustituto es lo que te va a hacer salvo. Y seguramente utilizó más pasajes porque él estaba enseñando la palabra de Dios. Entonces, ante la reacción de la participación de Pedro, cuando él termina de dar sus argumentos, nos dice el versículo 12, entonces toda la multitud cayó. Y ahora viene el turno de otros pilares más de la doctrina del evangelio, Pablo y Bernabé. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces aquí, ahora que viene el turno de ellos, yo creo que simplemente narran los capítulos 13 y 14 precedentes a este, donde están en su viaje misionero en Listra, en Iconio, en Perge, en todos esos lugares donde predicaron el evangelio, recibieron oposición, pero vieron cómo el Espíritu Santo vino sobre los gentiles porque tuvieron fe en el Salvador. Cuando les extendían el arrepentimiento de pecados y la salvación a través de Cristo Jesús, ahí se veían las manifestaciones del Espíritu Santo. Les acompañaban en prodigios, en sufrimientos, y la obra avanzaba y la fe se esparcía a muchas otras ciudades, y eso llena de gozo en este concilio. Esa es la participación de Pablo y Bernabé. Y ahora, cuando ellos callan, lo que podemos ver es lo siguiente, lo que aporta ahora Jacobo en el versículo 13. Dice así, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y cita algo del Antiguo Testamento, pero antes debemos de tener bien en claro que otra vez otro líder, en este caso Jacobo, al cual todos los estudiosos de la palabra de Dios, historiadores, teólogos, concuerdan que es el medio hermano de Jesús, que era líder de la iglesia. Los más capaces, los que Dios había establecido como guardianes de la fe, tenían que guiar a todos los demás, instruir a la demás multitud, a la audiencia. Entonces, en Hechos 12:17, cuando Pedro sale de la cárcel de manera milagrosa, les dice, vayan y avisen a Santiago y a los demás que ya estoy libre. Entonces, eso es el indicio de que él era líder. Él menciona a Santiago, al principal, y a los demás. Y este hombre parece ser el moderador, el hermano de Jesús, el cual también cita la palabra de Dios
y lo hace en los versículos 16, haciendo referencia a Amós capítulo 9. Tenemos los versículos 11 y 12, de los cuales él adapta ese mensaje aquí en el 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. El contexto de estas palabras que le cita de Amós, si nosotros estudiamos toda la profecía de él, vamos a ver que los primeros capítulos está hablando de un juicio a todas las naciones. Después, del capítulo 1, del capítulo 12 en delante, habla acerca de juicio a Israel. Fue escrito 750 años antes de Cristo, donde Jeroboam era el rey y estaban apostatando, estaban pecando de manera continua contra Dios, estaban invalidando el pacto y se merecían la ira. Les hace esas advertencias que va a traer ese juicio, esa ira, pero termina con esperanza. Les dice: yo voy a reconstruir, reedificar el tabernáculo de David, porque ahorita está en ruinas. Ustedes no aman mi palabra. Y esa restauración del tabernáculo lo hizo con Cristo Jesús a través de su muerte y resurrección. Ahora lo podemos entender. Y el propósito era, como dice el 17, para que el resto de los hombres, algunas otras Biblias dice, naciones, busquen al Señor. Jacobo le está diciendo, es que todo esto ya estaba planeado, los gentiles tienen que venir, pero a través de lo que Dios escogió. El método es la fe y no las obras, no es la ley como estaba establecido en el pacto anterior. Santiago, hermanos, yo creo que indaga y profundiza más de esto en su carta. Jacobo es Santiago, pero en Santiago capítulo 3, yo creo que él insiste en ser bíblico, porque ante su respuesta necesita ir dejando pautas para las cuales ellos deben de reaccionar. Antes de ir a Santiago 3, tengámoslo ahí listo. Quiero que veamos parte de la solución que él les da en el versículo 16. Perdón, en el 19. Por lo cual yo juzgo que no inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, ya está cerrando él con todas las conclusiones, lo que dice Pedro, lo que dijo Pablo y Bernabé, y lo que estoy entendiendo y les muestra las escrituras en Amós, es que esto ya no tiene vuelta de hoja. El evangelio va a permanecer igual, por fe, a través de Cristo Jesús, y no por obras. Vamos a hacer un comunicado a las iglesias y vamos a adjuntar estas recomendaciones, porque él sabía que entre las congregaciones de trasfondo judío y gentiles tenían que haber comunión. Él sabía que, por eso cita, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Recordemos que desde que son dispersados con los reinos de los asirios, los babilonios, los medos, los persas, incluso con los romanos, el pueblo de Israel se está yendo hasta India, hasta lugares inhóspitos de África y otros lugares de Asia. Entonces, en algún punto tal vez iban a ser sinagogas, y hasta allá llega el evangelio, siempre van a tener este tipo de problemas. Van a ser ocasión de tropiezo unos a otros, porque su inmadurez, el que aún no se renueva su entendimiento, tanto los judíos como los gentiles, no va a haber comunión. Eso lo quería evitar Santiago. Creo que por eso él es más claro y específico en Santiago 3. Y fíjense lo que dice el versículo 13.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y eso es lo que hicieron los judaizantes, los fariseos. Tuvieron celos quizá o fueron inducidos a actuar de una manera que empezó a sembrar duda y a no tener una perfecta comunión entre la iglesia de los judíos y los gentiles. Dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago quería evitar que se separara la iglesia de congregantes judíos y gentiles. Tienen que tolerarse uno al otro, tienen que aprender a amarse. Y para esto tenemos más enseñanzas como las del apóstol Pablo. Él utiliza 1 Corintios 8 y podemos ver que él refuerza también el mensaje en cuanto a esas 4 enseñanzas que tenían que ver con los alimentos, con la fornicación, que parece algo obvio, pero entre las culturas yo creo que también estaba impregnado el pasado de los gentiles, no tomar tan grave el casarse con cierta cercanía familiar. Los judíos tenían prohibido hacer eso en Levítico 17, pero por eso yo creo que Santiago o Jacobo es guiado por el Espíritu Santo. Es muy probable que él dijo, estas 4 cosas son las que más hacen que sean de tropiezo en la comunión entre los creyentes. Entonces, sobre eso nos vamos a ir y vamos a dar esas instrucciones, a lo cual, por ejemplo, Pablo aclara aquí en 1 Corintios 8. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Está hablando de esa inmadurez, ese conocimiento distinto de creyentes gentiles que piensan, si podemos comer a los sacrificados a los ídolos, pues solamente hay un Dios. Pero ¿qué pasa? Dice el 8, si bien la vianda o la comida no nos hace más acepto ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Cómo iban a convivir creyentes judíos con gentiles si le invita y te voy a poner aquí un cerdo, voy a poner unos camarones, algo que abominaban los judíos, moronga, sangre? Eso no se va a prestar para que haya comunión entre los santos. Jesús es un Dios que establece su cuerpo. Cristo es el Dios del universo que establece a su iglesia un solo cuerpo y debe haber comunión y armonía entre ellos. Pero bueno, tal vez eso lo veamos en otra ocasión cuando estudiemos esos pasajes de la obra de Corintios y Santiago. Pero aquí la preocupación es que ya tienen la solución concreta y tienen que esparcirla. Tienen que darla a conocer a toda la congregación, a los cuales dice el versículo 22 de la siguiente manera: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Todas las iglesias donde estaban ministrando, las que plantaron Pablo y Bernabé.
por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Vemos, ahí está ese problema, que nunca fueron enviados esos judaizantes de parte de los líderes. No dimos orden, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo. Los gentiles ya tenían gente que admiraban a Pablo y Bernabé, vieron cómo sufrieron, cómo Pablo, después de ser apedreado, se levanta y les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No había duda de que ellos estaban dispuestos a dar la vida por Jesús, pero dicen, también tenemos aquí a alguien semejante a ellos. ¿Y quiénes eran? Judas y Silas. Judas es de un nombre judío, y Silas también, por lo que sabemos un poco también de su nombre, era un gentil. Yo creo que hasta estratégicamente dijeron: vamos a mandar un creyente que en realidad está dispuesto a dar la vida por Cristo, que sea de contexto judío, y un gentil, para darles este mensaje, las conclusiones que hemos visto. Y todo esto, hermanos, es algo que se ha presentado a lo largo de toda la historia. Miren, Lutero, yo creo que vemos una réplica en parte exactamente algo como esto. La Iglesia Católica Romana se desvió en algún punto del Evangelio, se distorsionó terriblemente, a tal grado que cuando Lutero se da cuenta y vuelve a redescubrir el Evangelio, él lo sistematiza y nos muestra 4 solas. No lo sistematiza, más bien ahí ya siempre ha estado. Él solamente dice: yo encontré que solamente por fe, solamente por gracia, solamente a través de Cristo Jesús, y solamente todo esto para la gloria de Dios, es lo que nos lleva a la salvación. Y la Iglesia Católica Romana ya distorsionó esto. ¿Saben en dónde veo las 4 solas, hermanos? Aquí en este mismo capítulo 15. Miren, vamos a retroceder al 9, en la defensa de Pedro. Dice: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Solamente por fe, eso lo creía Lutero. Dice el versículo 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esto es solo por gracia y también solo por Jesús. Aquí encontramos esas otras 2 solas. Y el versículos 16 al 18, donde él comparte lo de Amós, podemos ver que se encuentra solo para gloria de Dios. ¿Por qué? Es bien enfático. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo. Dice: por mi iniciativa, por causa de mi nombre, también como lo vemos en Jeremías, en el Nuevo Pacto. ¿Y para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Todo esto es para que todos me den gloria. Todo se debe de glorificar, y cualquier acto de salvación que ocurra entre los hombres es para la gloria de Dios. Eso se tiene que seguir haciendo de manera continua. Nosotros ser instrumentos que defiendan el Evangelio para la gloria de Dios. Estamos aprendiendo lo mismo de la historia del cristianismo y lo mismo de la historia de los hechos, y debemos también tomar nota de lo siguiente. Cuando ellos designan la manera en la cual dijeron: de esta manera se debe de informar, las enseñanzas deben de ser bien enfáticos en que nosotros nunca autorizamos que fueran estos judaizantes a enseñarles tales cosas. También debemos de utilizar que vamos a respaldar con el testimonio de otros líderes que aman a Jesús estas palabras, para que no sea tan frío como una carta que lean, sino que también de manera presencial tienen que aclarar todo esto. Pero lo más importante, hermanos, yo creo que es
lo siguiente, que ellos estaban de acuerdo a que todo esto es la revelación del Espíritu Santo. Dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles carga más que estas cosas necesarias. Y todo lo que mencionaron anterior, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pásenla bien. ¿Se fijan? No fue como aquellos judaizantes que eran bien enfáticos. Por ejemplo, en el 1 dice, si no se circuncidan, no puede ser salvo. En el 5 dice, es necesario circuncidar. Aquí solamente se les presenta como una sugerencia. Él les está diciendo, si haces esto, bien haréis. No dice, es obligatorio, no. Queremos que permanezca la unidad con ustedes, así que sigan estas indicaciones. Pásenla bien. Entregan la carta. Y ahora fíjense cómo es la reacción en la primera iglesia que llega. Esto es Antioquía. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunido a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, aquí podemos ver que ellos habían caído en cierta carga por haber escuchado un evangelio falso. Y aquí me llama mucho la atención, hermanos, porque dice que les consolaron. Yo creo que algunos volvieron a perder la esperanza. Es muy peligroso, hermanos, que el evangelio se diluya. Pueden haber dudas en los creyentes que tenían su única esperanza puesta en Cristo Jesús, pero el enemigo es lo que quiere hacer: desviarte de la suficiencia de la sangre de Cristo Jesús, que te perdona tus pecados, que te presenta perfecto delante de Dios. Poniendo la situación en una escena, hermanos, ¿qué te parecería si de pronto te dijeran, ¿sabes qué? Hemos encontrado que la Escritura dice que tú no eres salvo. Tú no eres salvo porque te falta circuncidarte. Hemos descubierto a través de exégesis y te presentaran tantos argumentos que te tienes que circuncidar como un judío, tienes que llevar tanto las ceremonias y rituales de Moisés, también celebrar las fiestas, también obedecer perfectamente los mandamientos, si no, pues no vas a ser salvo. En realidad nunca fuiste salvo. O puedes caer hasta en una depresión, porque si el Espíritu Santo anteriormente te había dado convicción de que estabas perdido, que ibas al infierno, que tienes un pecado que te condena, y otra vez vuelve esa carga, es algo que no te va a dar plenitud. Entonces, tal vez hasta ese peligro puede llevar a cabo el que dejemos que se infiltren doctrinas falsas y distorsionen el evangelio, hermanos. Ya nada debe poner en duda el perdón de pecados después de que estamos conscientes que la sangre de Cristo es suficiente. Eso es lo que necesitamos. Lo único que te puede ayudar a descansar de todos tus pecados pasados, de que ya no vuelvas a sentir una carga por ellos, es la sangre de Cristo Jesús, que aceptes por fe el sacrificio que hizo por ti. Una vez depositada esa fe en Él, tus obras de agradecimientos van a venir de manera natural. Pero es muy distinto, hermanos, que lo que enseñan todas las sectas, todas las religiones donde te exigen obras. Tu corazón no descansa. Siempre hay una duda donde dice, si habrá sido suficiente, tendré que agregar más. Y eso es una carga. Pero el evangelio hace que descansemos. La ley condena y nos debe guiar a recibir por fe el perdón en Cristo Jesús. Aquellos que tenían el don de enseñanza fueron enviados, estos dos hermanos, Judas y Silas. También me gusta mucho eso porque dice, se regocijaron Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.
Yo creo que ellos usaron muchos pasajes. Recuerden, tenemos en las Escrituras tantas cosas que nos enseñó el Señor Jesús. ¿Qué les parece aquella historia de la mujer en la casa del fariseo el rico, que ungió los pies llorando? ¿Qué le dijo Jesús cuando después de que derramó con lágrimas y ungió sus pies con perfume? Lo encontramos aquí en Lucas 7:50. Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo creo que ellos insistieron con muchos pasajes. A lo mejor Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es simplemente insistir en eso, hermanos, el evangelio. Otro pasaje, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué pasa si no lo haces de esa manera? Dice el 9, no por obras para que nadie se glorie. Te vas a jactar, te vas a gloriar. Y aquellos fariseos, aquellos judaizantes eran salvos, pero tenían que madurar. Y Dios en su gracia, en su misericordia, nos dice: el evangelio es esto. Insistan, fortalezcan a los demás, den palabras de aliento. Tienen que tener una convicción en que han entendido bien el evangelio. Un último pasaje, primera de Pedro 1:9, dice lo siguiente: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ellos usaron mucho más pasajes, hermanos, a tal grado que deciden uno de ellos quedarse ahí y se va más tarde en otro viaje misionero con el apóstol Pablo, Silas. Pero tenemos que tomar seriamente esto de la defensa del evangelio. Hace unos meses estaba platicando con un amigo que es pastor y él no hace muchos años salió de su seminario. Él está en Puebla, allá al sur del país, y me dice: ¿sabes qué? Me da tanto coraje que compañeros del instituto han caído en garras de los judaizantes. Por acá hay muchas sinagogas y ya abandonaron el evangelio. Mis compañeros de seminario. Yo lo escuché muy cargado. Y es increíble, hermanos, pero es que poco a poco puede arrastrar incluso a los líderes. En algunos en cierto grado de no perder la salvación, pero sí de ser tropiezo a los demás. Algunos otros sí los puede extraviar a la salvación. Quiero que consideremos un último pasaje de por qué es importante defender el evangelio, porque puede arrastrar hasta el mismo liderazgo. Gálatas 2, la situación de Pedro y Pablo, dice en el 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Él fue débil, hermano, y fue un líder. Sin embargo, se tenía que confrontar cara a cara. Esa es la manera que debemos también hacer nosotros, hermanos. Si vemos que alguien está agregando, quitando, distorsionando, diluyendo, minimizando el evangelio, que dice: yo no quiero, te predico el evangelio, pero le agrego esto. O te predico el evangelio, pero le quito este énfasis en el arrepentimiento, en la ira de Dios, no sé. Debemos de aprender a enfrentar cara a cara, y para eso debemos estar completamente seguros que nosotros lo entendemos. Fíjense lo que dice el 13, por eso es tan peligroso. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Se llevó entre las patas, perdón la expresión, pero también fue ocasión de tropiezo. No solamente otros judíos, sino de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cómo se sentiría Pablo, hermanos? Bernabé fue el que me
acompañó en los viajes misioneros, estuvo en mis sufrimientos, aún él cayó en este ataque de Satanás. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fijan, fue muy directo y muchos creemos que esto fue justo antes de este concilio en Jerusalén. Yo quiero creer eso porque Pedro reaccionó, Bernabé también, y están a favor del mensaje de salvación, que es únicamente por gracia, por fe, a través de Cristo Jesús, y todo para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. El escuchar esto de muchas maneras nos ayude a ser una iglesia que sostiene, que ama su palabra y que la defiende. Oremos. Padre nuestro, gracias por este mensaje, y en medio de estos días que no sabemos si se avecina un ataque o lo podremos tener dentro de algunos años, no permitas, Padre, que seamos negligentes a defender tu palabra, el Evangelio, la muerte de Cristo Jesús a favor de nosotros. Ayúdanos a apreciarla, a abrazarla con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, y por favor, Padre, danos ese celo que tenía Pablo. Todos lo necesitamos, Padre. El enemigo puede destruir a muchas congregaciones, a debilitar la fe de muchos creyentes. Ayúdanos, Padre, a saber actuar ante esas situaciones. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.